Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, permítanme iniciar esta intervención con dos preguntas y también dos respuestas muy claras. La primera es si México necesita modernizar su sector energético y realizar las reformas en esta materia. Y la respuesta contundentemente es que sí. México necesita modernizar el sector energético y fortalecer sus capacidades tecnológicas, necesita eficientar a Pemex, necesita eficientar los procesos de Pemex para obtener combustibles, electricidad a menores precios que brinden competitividad al resto de los sectores productivos del país. Es totalmente cierto, México necesita transformar el beneficio de contar con una enorme riqueza petrolera en bienestar social directo, palpable y tangible. Y es por eso, es por todas estas razones, por las cuales el PRD, en la recia voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fue el primer partido político que presentó una serie de reformas secundarias en materia energética. Fue el PRD, en agosto del año pasado, el partido que presentó una serie de reformas con el principio de modernizar sin privatizar. Una serie de reformas definidas en 8 ejes estratégicos que significan el fortalecimiento de la autonomía de Pemex, el acceso equitativo a la energía, el destino social de los recursos que se generan a través de la energía, el apoyo a la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología. Fue el PRD el primero y hasta el día de hoy el único partido que presentó una propuesta de transición energética hacia energías limpias y renovables. Por eso es que la primera pregunta tiene como respuesta sí. La segunda pregunta que deberíamos de estar haciéndonos es si México necesita una reforma como la que hoy estamos discutiendo. Si México necesita esta reforma. Y ahí la respuesta para nosotros es muy clara. No es esta la reforma que México necesita. No es esta la reforma que le conviene a nuestro país. No es esta la reforma que esperan los mexicanos hoy y que deberíamos de otorgarles y brindarles a los mexicanos que aún no han nacido. Esta reforma es contraria a México y a los mexicanos, en primer término porque renuncia a que sea la nación, a que sea el país, a que sea el Estado el único beneficiario de la renta petrolera. Nuestro petróleo estará de ahora en adelante en la compartición para nutrir las fortunas privadas. Por eso es que estamos en contra de esta reforma de leyes secundarias. Pero además tenemos una razón todavía más fuerte, una razón todavía más poderosa para estar en contra de estas leyes secundarias. Y esta razón es que a la pregunta necia, a la pregunta insistente, a la pregunta constante y congruente de hacernos, y que se hacen muchos mexicanos, reforma energética, ¿para qué? La respuesta ha estado ausente. Ha estado ausente en la tribuna, ha estado ausente en los medios de comunicación, ha estado ausente una y otra vez cuando se les ha pedido a los señores senadores del PRI y del PAN y a las señoras senadoras del PRI y del PAN que nos den una respuesta clara. ¿Para qué la reforma energética? Nadie ha explicado para qué es esta reforma y aquí doy cuenta de hechos que vienen a verificar y a ratificar, y por eso hago una alusión personal a todos los senadores que están presentes en este salón de sesiones para que vengan y nos contesten para qué es la reforma energética. Que no confundan los fines con los medios, porque ese es el error de fondo de esta reforma.
¿Reforma energética para qué? No tiene una respuesta clara. En el PRD no estamos de acuerdo con que esta reforma sea una reforma solamente utilitaria. Esta es una reforma sin compromiso social explícito. Hay un compromiso en los spots, hay un compromiso en las declaraciones de prensa, hay un compromiso que entiendo hasta se firmó con notario, pero no está en la ley. Ese es el problema de la reforma. Los objetivos de la ley, el destino social que se le debía de dar a las ganancias petroleras, no lo ponen en la ley. Y ahí es donde, por más que se quiera repetir, se perderá el debate. En ninguna de las 15 leyes que vamos a discutir el día de hoy y los siguientes días hay siquiera un solo artículo que explícitamente comprometa beneficios de la renta petrolera en inversión social, en salud, en educación, en combate a la desigualdad, en generación de empleo, en seguridad pública, en abatimiento a los graves y dramáticos indicadores sociales que tenemos en algunas partes del país. Se habla muchísimo de recuperar las mejores experiencias internacionales de esta reforma, y ahí se les ha escapado por completo revisar las experiencias internacionales de cómo atar beneficios sociales a una reforma de esta naturaleza. Por eso hoy quiero compartirles un dato y un ejemplo nada más. Vean qué pasó con Brasil cuando hizo su reforma energética. 75% de las regalías del petróleo y 50% del fondo social que crearon los brasileños de la región particular de la explotación en el presal van destinados por ley a educación. 25% de esos ingresos van destinados por ley a salud. Y aquí tenemos la proeza de una voz que solo se escucha en los spots de radio y de televisión. Esta reforma se sostiene bajo un argumento que estoy seguro ninguno de ustedes cree. Se sostiene en el argumento falso de que los ingresos gubernamentales son sinónimo de beneficios sociales, que los ingresos gubernamentales son automáticamente, tendrán como resultado beneficios sociales. Y por una razón, porque estoy convencido de que todos los presentes han leído algo de historia y saben que una mayor disposición de recursos para el gobierno, y ahí es donde la historia no nos deja mentir y lo ha demostrado, no garantiza ni eficiencia, no garantiza beneficio social, no garantiza fuentes de empleo, no garantiza mejor educación, no garantiza mejor salud, y simplemente ahí está el triste recuerdo del intento por administrar la abundancia en nuestro país. El incremento en los ingresos sociales se ha traducido en el engordamiento del aparato gubernamental, en la posibilidad de generar más espacios para la opacidad y para la corrupción, en políticas públicas que han fracasado una y otra vez. Pero ahora nos dicen que hagamos todo este cambio de modelo energético y que por favor hagamos un voto de fe, que tengamos confianza y que en una de esas sí va a haber inversiones y se va a explotar todo el petróleo que se pueda, y que de lo que quede vamos a tener ahí algunos beneficios en políticas públicas. Eso es lo que nos están pidiendo, y eso es lo que le están pidiendo a la gente allá afuera, a la población, que sigue sin explicarse para qué están llevando a cabo esta reforma. Estamos en contra de esta reforma porque simplemente confunde los fines con los medios, porque es una reforma que da por descontado que el gobierno es eficiente, transparente y carente de corrupción, sin dar una sola prueba de ello, y además sin asignar proporciones de la renta petrolera a los sectores que necesitan de una agresiva inversión social. En esta reforma, las promesas sustituyeron a las herramientas legislativas. Los spots están sustituyendo a los artículos específicos. La capacidad legislativa se está dejando en manos de la estrategia de comunicación. Hoy mismo lo acaba de decir quien llevó a cabo y presidió todo el proceso de dictaminación en Comisiones Unidas, el senador Penchina, y lo dijo en Televisión Nacional. Dijo
y ahí está la grabación para el que lo quiera revisar, en el noticiero de Carlos Loret de Mola, que él no sabe ni cuánto ni cuándo van a bajar los precios de la luz. Dijo que según un estimado, que no compromete ninguna fecha, los precios de la luz van a bajar quizá en 2 años. Dijo que él tenía que ser serio y que no podía comprometer un porcentaje de cómo iba a ser esa disminución. Y ya en el colmo llegó a decir que quizá en algunos años se le iba a tener que explicar a la gente que la tarifa no había bajado porque se había compensado con la inflación. Eso dijo hoy. Entonces, ¿con qué argumento están llevando a cabo esta reforma? Esa es la pregunta de fondo, que no hay un solo compromiso, ni de fecha, ni de porcentaje, ni de inversión social, ni sabemos para qué es esta reforma. Por eso, compañeras y compañeros, el día de hoy, en los próximos días, vamos a dar las razones ambientales, las razones de regulación, las razones de transparencia, las de exclusión social, las razones de diseño institucional, las razones de congruencia de todo lo que está mal en estas leyes secundarias. Hoy debería de ser un día grandioso como el del constituyente del 17. Hoy debería de ser un día glorioso como el de marzo de 1938. No es ni uno ni lo otro. Estas leyes secundarias solo tienen un destino, que en su epitafio, después de que sean revertidas con la consulta popular, diga que la ambición de los de afuera se cruzó con el error de los de adentro. Ojalá sigamos siendo compañeros senadores, sigamos siendo tan amigos, para que de manera muy amable y muy cariñosa les podamos decir, se los dijimos. Gracias. Gracias, senador.